Hoy es jueves y tenemos colaboración de la Red por la Rendición de Cuentas. Desde noviembre el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de ley de obras públicas. Me acompaña en el estudio Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de Gasto y Transparencia de México Evalúa, pues para saber qué ha pasado con esta iniciativa. Mariana, bienvenida, gracias por estar aquí esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, ya hemos platicado aquí en varias ocasiones, cómo hay mucha corrupción en el tema, digamos, de las obras públicas, de las licitaciones. Había generado mucho interés esta iniciativa, se veía como con buenos ojos, pero platícanos qué es lo que ha sucedido. Sí, bueno, en realidad hay que decir primero que esta iniciativa es bien importante, como tú lo dices, se regula en los procedimientos de contratación y la ejecución de contratos de obra pública, y nos interesa a la sociedad que esos procedimientos de contratación sean objetivos de tal manera que se puedan identificar las ofertas, las mejores ofertas en precio y calidad de los contratistas, ¿no? O sea, lo que queremos los mexicanos es que se invierten en buenas obras públicas a un precio justo. Claro, por supuesto. Si esos procedimientos se sesgan, no tenemos esa garantía y podemos terminar con obras innecesarias de mala calidad o muy caras. Y eso afecta el desarrollo de México. Entonces, viéndolo así, esta iniciativa toma mucha relevancia, también toma relevancia por lo sucedido con el Tren Querétaro. ¿Cómo no? Y sí arroja algunos cambios y mejoras, sin duda, porque yo creo que partimos de una regulación que es muy deficiente. En ese sentido, ya en la iniciativa se regula o se reconoce la necesidad de regular mejor a los proyectos, a los megaproyectos de obra pública, aquellos que tienen una relevancia muy importante, como podrían ser los aeropuertos o un tren de alta velocidad. A esos proyectos se les pretende dar una gerencia de proyectos, es decir, alguien que esté a cargo de ese proyecto a lo largo del ciclo de la vida del proyecto y tenga la posibilidad de atender las necesidades del proyecto en distintas fases. Me parece que eso es un avance. Sin embargo, quedamos cortos todavía para que tengamos procedimientos de selección de contratistas realmente más objetivos y donde, por ejemplo, lo que tiró a la licitación del Tren Querétaro es que se presumió que hubo una injerencia para establecer un tiempo muy corto para entregar las propuestas. Claro, que no permite una competencia, digamos, equilibrada. Exactamente. Entonces, tenemos que reducir la discrecionalidad para establecer esos tiempos. Y no vemos que se reduzca de manera importante. Es decir, con lo que ofrece la ley, todavía podríamos tener los casos del Tren Querétaro. Claro. Y yo creo que entonces es una llamada de atención para a los legisladores. Esta iniciativa será discutida con los senadores próximamente, al inicio del próximo año. Entonces, deberán meter un mecanismo para restar discrecionalidad. Es decir, ¿cómo establecemos los tiempos de los procedimientos para que se presenten las propuestas? Pues que no debe depender de un solo funcionario, no debe quedar a discrecionalidad. Claro. Debe abrirse, por ejemplo, a mejores prácticas, posiblemente hacer un sondeo entre los participantes de las obras públicas, sobre todo las más relevantes, en donde se pueda documentar qué opinaron los propios expertos proveedores, y que se tome a lo mejor una media aritmética de eso, ¿no? Es decir, eliminar algunos que se hayan ido muy altos en el tiempo o muy bajos y tomar un promedio, de tal manera que se documente ese sondeo y el funcionario tenga menos espacio de discrecionalidad para dictar algún tiempo que suene más bien caprichoso o que esté fuera de la realidad. Todos estos puntos que nos comentas, me imagino que pues ya los conocen los senadores, ¿no? Ya se los han de haber hecho llegar de alguna manera. Así es, hemos estado platicando con algunos senadores, hemos compartido algunas preocupaciones y por la situación que atraviesa nuestro país, específicamente en este tema, creo que tenemos que poner mucha atención. Muy brevemente te comento que hay otro aspecto que nos preocupa y tiene que ver con que ahora se abre la puerta a que haya mucha flexibilidad en términos de que puedan suscribirse tanto los procedimientos de contratación como la ejecución del contrato a legislaciones de cualquier otro país. Entonces, claro. Sin embargo, no vemos la garantía de cómo van a ser auditados esos proyectos. Es decir, en esos países va a haber algún órgano homólogo de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación para obtener información de esos proyectos, cómo se van a auditar. Claro. Entonces, nos parece que en el tema de transparencia y rendición de cuentas habría que checar muy bien qué mecanismos van a quedar establecidos para que no perdamos información ni control del ejercicio del gasto en esos proyectos. Sí, entonces hay que estar muy pendiente de la discusión de esta iniciativa y la otra que quedó pendiente y que van de la mano, que es el tema del Sistema Nacional de Corrupción, Mariana, y preguntarte cómo está México, digamos, con respecto a otros países en el tema de las obras públicas, ¿cómo estamos parados ahí?
Bueno, yo creo que es importante mencionar que el tema de contratación pública y el tema de ejecución de contratos es un tema delicado en todo el mundo, es un tema que suele estar sujeto a mucha corrupción. Sí, en general, digamos, es un foco rojo siempre. Es un foco rojo siempre, sí. Por eso se vuelve muy importante las buenas prácticas, y entonces sí nos alejamos en algunos aspectos. Por ejemplo, en México todavía no tenemos un reporte trimestral, que alguna autoridad, la autoridad federal nos diga en un reporte ejecutivo, con información accesible, cuántas obras, contrataciones tuvimos, cuáles fueron las más relevantes, en qué estado se encuentran, ¿no? Sí tenemos la herramienta Compranet, sin duda, pero es una herramienta, es como un océano de información, ¿no? Entonces, una buena práctica es que se emita un reporte con la información, un reporte ejecutivo con esa información, todavía no lo tenemos. Otro aspecto es que también se recomienda que las propias propuestas de los participantes en los procedimientos de contratación sean públicas. Claro. Esas propuestas, es decir, que cada quien pueda ver lo que se ofreció y sin embargo aquí esa información completa no es pública, ¿no? Hasta el momento también todavía no son públicos los contratos, solamente aspectos específicos. Entonces hay que trabajar mucho más en tener mucho mayor transparencia. Sí. En estos contratos, ¿no? Claro, porque además pues una buena parte del presupuesto se va en este tema, ¿no? Una muy buena parte, y ahora que se está discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción, hay que estar muy pendientes de qué va a pasar con las obras públicas que se estén contratando bajo legislación extranjera. O sea, eso va de alguna manera a brincarse el Sistema Nacional Anticorrupción o los principios de transparencia, ¿no? Bien, pues Mariana, muchas gracias, y pues vamos a estar muy al pendiente pues el año que entra a este tema, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Buenas noches. Hacemos pausa, regresamos con más aquí en Efecto Noticias.